días a todos, muy buen martes y acá estamos como siempre. Última semanita sin Sole, podemos decir que ya está, bueno, sigue disfrutando las vacaciones y rápidamente voy a saludar al equipo y a ustedes ahí en el chat. Buen día, Edu, ¿cómo Buen día, estás? Yelem. ¿Todo bien? ¿Cómo va, Milo? ¿Todo tranqui? Buen día, Aye, buen día, Edu, Buen día, buen día a Milo. todos. ¿Cómo están? Bueno, ahí están, ya les voy a decir rápidamente, ahí están preguntando, Edu, si venís en remera, si venís en camisa. Creo que ahora tiene que ver un poquito más con el clima, ¿no? Que con el Claro, estamos mercado. ingresando a una zona más fresquita, ¿viste? Ya Estamos la festejando el remera, mercado. A mí lo entiendo porque es más joven, ¿viste? Está bien, está bien. Yo ya, ¿viste? Ya, Estamos festejando igual la suba al mercado, por más que por supuesto, con no sea camisa. remera el outfit de hoy. Exacto. El tema es que no venga con una camisa negra, ese es el tema. Exactamente. ¿Podemos decir que tenemos buenas noticias hoy? Sí, hay buenas noticias, sí. ¿Hay sí. optimismo? Hay optimismo, sí. Siguen las buenas noticias. Esperemos. Tanto afuera como acá. Exactamente. Bueno, esperemos que sigan. Veo ahí mucho ida y vuelta en el chat. Me da mucha risa que consulten por la remera de Edu. Nos están viendo desde Santiago del Estero, desde Córdoba. Ahí nos están consultando por todos lados. Y están muchos expectantes por lo que es el balance de Nu. Hoy presenta. Así es, hoy al cierre tenemos balance de Nu Holdings, una de las empresas que más venía creciendo en lo que va de 2025 en el mercado, una fintech brasileña que tiene más de 110 millones de clientes tanto en Brasil como en América Latina. Muy sólida porque logró romper la zona de los $12 hace poco tiempo, que era nosotros la zona que veníamos marcando, está en la zona de 13 y ahora se vienen resultados al cierre. Hay bastante optimismo, pero siempre el balance, como les decimos, es 50-50. Exactamente, veremos qué pasa, porque trajimos acá con Milo un poquito para charlar de Brasil. Veo que están consultando si Sol está puntualmente en Brasil de vacaciones, después nos va a contar seguramente por dónde estuvo disfrutando, pero vuelve para esto que tienen en pantalla y fíjense, vuelve Sole directamente para darles una charla especial a todo el público de Mendoza, donde va Edu también. Edu, vas con alguna perlita, como siempre. Sí, algo vamos a llevar seguramente. Y se suma el profe, primer viaje de este año del profe, ¿no? Ahí Exacto. se suma Ale al equipo, van a dar una charla, como les digo siempre, de pymes, después de personas físicas, así que no se olviden de anotarse, que últimos cupos entonces para Mendoza, ya estar el salón repleto, pero bueno, anótense porque siempre hay ahí algún huequito que todo el equipo de comunicación, todo el equipo comercial va a hacer el esfuerzo para sumarlos. Y aprovechen ahí a acercarse primero, que a Sole no la ven hace 2 semanas, porque no la ven la semana pasada ni esta semana. Y después tienen a Edu ahí también martes, miércoles para aprovechar cualquier Edu señal en vivo, ¿sí? Y sumamos que tenemos para junio Córdoba, entonces, que ahí lo tenemos también en pantalla. En junio que voy a estar acompañando yo al equipo, junto con Sol y con Edu también, con el equipo de PMP para dar alternativas, en este caso más por la parte impositiva, que siempre hacen falta, que siempre suman, ¿sí? Y lo mismo, ya se pueden estar anotando para ir reservando su lugar. Sé que muchos ya se anotaron, que me están escribiendo, así que los esperamos absolutamente a todos, ¿sí? Dicho esto, bueno, estaban comentando recién que había muchas noticias positivas, ¿sí? Y un famoso cambio de calificación, ¿no? Sí, un cambio de calificación, no me lo esperaba tan rápido, por ahí no es gran cosa, pero bienvenido sea, ¿no? Exactamente. O sea que nosotros teníamos la calificación triple C, Sí. Ahora es C más, ¿no? Exactamente, ahí lo tenemos en pantalla, teníamos triple C, como bien dice Edu, ahora es triple C más triple C positivo, como lo quieran leer. A ver, muchos rumores en este caso, mundo Twitter para el que sigue día a día, muchos están diciendo, bueno, como dijo Edu, se adelantó, es algo que no se esperaba y quizás se espera un rebote fuerte de los bonos en la jornada de hoy. Yo tengo ciertas dudas de la fortaleza del rebote, yo creo que rebote va a haber, aparte venimos de la mano de noticias positivas también por parte del mercado de Estados Unidos, que eso arrastra a todos los mercados más chicos, sí, por decirlo de alguna manera, pero dejó un gusto agridulce, podemos decir, ¿no? Es una buena noticia, digamos, en materia de calificación de deudas. Y recordemos que en 2024 parte del gran impulsor que tuvo el mercado en el medio del blanqueo era que a diario llegaban calificaciones de bancos extranjeros sobre acciones argentinas. Recuerdan en un momento que habían recalificado los bancos argentinos, habían salido a recomendar JP Morgan, Bank of America. Ahora fue el turno de la deuda soberana. ¿Por qué decimos agridulce? Creemos que es una buena noticia, pero quizás por la solidez de las medidas que se anunciaron en materia de reservas, se esperaba un poco más, digamos. Yo veía algunos analistas que decían, tendríamos que haber ido directamente a B-, obviamente que eso es un camino muy largo. ¿Y cuál es la explicación que nos da Fitch sobre esto? Tiene que ver con que
En base a las medidas que se tomaron con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el engrosamiento de las reservas internacionales, hay una mejora notoria en la Sí. capacidad de pago en el corto plazo, pero hay algunos desafíos por delante. ¿Cuáles son? En primer lugar, cierta incertidumbre que hay respecto de la capacidad de este esquema cambiario de acumular reservas y cumplir la meta con el Fondo Monetario Internacional. Y por otro lado, las elecciones del mes de octubre, que eso también puede traer incertidumbre en Argentina, puede traer dolarización de carteras. Entonces, por ese motivo, pasamos de CCC a CCC+. Exactamente, es que el foco ahí, como bien explicó Milo, está puesto ahí, ¿no? Nosotros hablamos día a día de las reservas y todo lo que tiene que comprar el Banco Central, primero porque lo exige el Fondo Monetario Internacional y después porque en segunda medida es parte de esta liberación cambiaria, ¿no?, que tiene que hacer el hecho de engrosar las reservas. Se viene levantando el tipo de cambio, se viene levantando el cepo, que vamos a estar hablando en un ratito también acerca de eso, de las modificaciones y los primeros impactos que hubo con este cambio de esquema económico, pero falta todavía, es un camino largo, así que es un dato positivo, se festeja sin duda un cambio de calificación, pero con cautela, ¿sí? Con cautela y que no nos gane quizás el festejo de más en este caso, ¿no? Esa sería la primera parte. Y quiero ahí leerlos en el chat. Mira, ya te están deslizando, Edu, preguntas por Bitcoin puntualmente. Mira cómo lo llevan directamente a otro terreno. Sí, sé que pero la que... semana pasada ibas a charlar un poquito de... Sí, al final de- lo hablamos, ¿no? Exacto. Sí, sí, porque lo veíamos bien, estaba en tendencia, igual que el oro. Ahora por ahí está mejor el Bitcoin en el corto plazo que el oro, pero sí, es algo para tener en cuenta, ¿no? Sí. Vamos a charlar un poquito de eso, que también hay novedades, pero bueno, el viernes te hicimos ahí en tu honor unos breves 15 minutos le dedicamos al Bitcoin, en este caso, para quien tiene un perfil mucho más agresivo, todo lo relacionado con las criptomonedas dentro de lo que es el mercado de capitales. Fíjense que volviendo al mercado local, lo que salió como segunda medida y lo que está dando vuelta en todos los portales, ahí lo tenemos en pantalla, ¿no? A ver, este es el titular de Ámbito y hay que empezar a desglosar la nota completa. Carry Trade 2.0 le puso Ámbito puntualmente y dice: ¿cómo será el nuevo bono del gobierno que sumará reservas sin presionar el dólar electoral? Y acá hay que hacer un paréntesis. No es un bono que ya está confirmado, eso es lo importante. Es un bono que aparentemente va a ser, que puede ser licitado en este caso, que puede ser obtenido con dólares y que puede llegar a ser pagadero en pesos. Fíjense que acá vamos a empezar a desglosar la nota. Lo tenemos por acá. En varios niveles de análisis y sin soluciones de continuidad, el gobierno elucubra por estas horas una estrategia integral para fortalecer las reservas del Banco Central, ¿sí? Y ahí está la clave. Sin que haya emisión directamente, sin que participe el Tesoro y que entren dólares puntualmente en las reservas. Eso es el objetivo, podemos decir, ¿no? Así es una de las medidas posibles y si nos fijamos en las últimas semanas, particularmente en los últimos días, hubo quizás un cambio en la retórica de los funcionarios del equipo económico, porque al principio del esquema al principio del lanzamiento del esquema cambiario, la clave o la frase era: el esquema está diseñado para que nos vayamos hacia el piso de la banda. Y vamos a acumular reservas en esa zona porque ni el Tesoro ni el Banco Central van a comprar dólares antes. Ahora, en una de las últimas notas que dieron, se empezó a hablar de que la compra de dólares en el mercado no es la única alternativa que tiene el Banco Central para acumular reservas, con lo cual ya se están empezando a buscar algunas otras alternativas y este bono llega un poco para dar solución a eso, ¿sí? Sería un bono que se suscribiría con dólares Claro. y después pagaría una tasa que, según lo que dice la nota, sería vinculada al dólar oficial, pero también puede tener alguna otra alternativa y el objetivo es acumular reservas. Exactamente, ahí hay dos motivos claves, ¿no? Primero, lo vamos a poner nuevamente en pantalla, fíjense que lo hablan como lo que piensa Luis Caputo, que lo van a ver por acá, que es la emisión, como bien está diciendo Milo, de un bono en pesos que se suscribirá en dólares, ¿sí?, antes de este famoso blanqueo permanente. ¿Qué quiere decir esto? La semana pasada hemos estado hablando también de que el gobierno quiere que los famosos dólares que están abajo del colchón, los dólares que no tienen documentación de respaldo, por ejemplo, dólares de ahorro, ¿sí?, que tiene un inversor a largo plazo, se empiecen a utilizar y no tenga que tener una documentación de respaldo atrás. Esto todavía no fue cerrado. El objetivo es puntualmente el mismo: el hecho de engrosar las reservas sin la necesidad de salir a comprar. Y fíjense que acá habla también la nota
de que el dólar no está llegando a la zona de los 1.000, está llegando a 1.100 y el objetivo del gobierno es comprar recién en la zona de los 1.000 y va un poco contrarreloj, ¿no? Porque tiene que comprar, y acá lo vemos en la segunda parte, la urgencia de acumular más de 4.000 millones en reservas en las próximas semanas para cumplir las metas con el Fondo Monetario Internacional y cubrir los vencimientos de 4.500 millones en julio. En este caso, estos son los números puntualmente del Fondo Monetario Internacional para engrosar las reservas, y acá está puntualmente un famoso bono parecido, podríamos decir, que lo destaca Ámbito, que no sabemos si va a funcionar de la misma manera porque no tenemos certeza aún, es todavía todo rumor, podríamos decir, o notas más que rumor, todo se encamina a, pero es que estos bonos pueden llamar los famosos dólar linked o pesos linked más que nada, ¿no? Así es, y ahí Matías consultaba en el chat cómo es la forma de amortización de estos bonos. Es lo contrario de lo que nosotros venimos acostumbrados. Por ejemplo, el AL30 uno lo puede comprar con pesos, también lo puede hacer con dólares, pero para este ejemplo lo puede comprar con pesos y cobra dólares, ¿no? Los cupones de renta y amortización los cobran dólares. Acá sería al revés, es decir, el bono se suscribe en dólares, es decir, se compra con dólares y se cobra pesos en cada una de las cuotas. Esa es un poco la dinámica, porque tiene como objetivo acumular reservas internacionales. A vos, Edu, ahí con tu experiencia más que nada, ¿no? Una emisión, a ver, el gobierno sabemos que tiene una premisa, el gobierno sí o sí tiene que comprar dólares puntualmente o engrosar las reservas. Digo, el Fondo Monetario Internacional no habló de los factores y esta famosa frase de los factores no alteran el producto final. Si logra engrosar las reservas sin comprar directamente en el mercado, por ahí uno lo da como objetivo cumplido. Pero por otro lado, bueno, leo acá en el chat también que dice por qué no compra en el medio de la banda y se ahorra todo este inconveniente, ¿no? Exactamente. Es lo que yo opino. ¿Qué necesidad de hacer todo esto? ¿Por qué no achican las bandas? ¿Por qué no salen a comprar al mercado? Porque a 1.000 no lo van a conseguir. ¿Te acordás que yo lo venía diciendo? No lo ves el dólar a 1.000 al corto plazo. Es muy difícil verlo en 1.000. Ya el mercado dio la señal la otra vez cuando vino la gran baja, que en 1.080 había mucha gente interesada en comprar. Llegó a 1.200 y ahora vino una toma de ganancias normal. 1.100... A ver, yo te diría 1.100, 1.130. Me parece que ahí también está encontrando ahora un nuevo piso en el corto plazo. No lo veo bajando mucho más. Y opino lo mismo. Para mí lo ideal, en vez de hacer todo este lío, porque por ley no puede salir, por el Congreso tampoco, entonces lo ideal para evitarse todo este embrollo que están haciendo, yo saldría a comprar al mercado directamente, subiendo las bandas y listo. Y me evito todo este problema, ¿no? Coincido. Ahí vamos a consultarles en el chat qué opinan. Quiero leerlos. Igual leo múltiples opiniones puntualmente acerca de esto. Muchos dicen, ¿cómo voy a comprar en dólares para recibir pesos? Yo lo que pienso es, si uno está haciendo carry trade, ¿no? ¿Por qué el título de Ámbito se llama Carry Trade 2.0? Porque indirectamente uno puede hacer desde esa manera carry trade. Si yo considero que el tipo de cambio va a estar estable o quizás se mantiene en la zona que dice Edu, ¿no? 150 entre 1.100 y 1.200, por ejemplo, claro, el dólar. Bueno, entre esa zona, mientras esté el tipo de cambio ahí, quizás hago carry trade y busco un bono que me devuelva tasa en pesos. Se está hablando que va a buscar una tasa aproximada del 30%. Veremos en este caso, porque quizás sale con una tasa mucho más atractiva que la tasa actual. Entonces no tiene mucho sentido y empiece a competir quizás con la LECAP, ¿no? Eso creo que va a ser muy importante porque tenemos licitación del Tesoro esta semana y hay que ir viendo cómo se da la tasa de política monetaria. Hay algunos rumores de que en la próxima licitación se va a optar por bajar la tasa de interés y la que es a fin de mes. Lo que es importante también es que no es la única medida orientada a el uso de dólares en la economía o la acumulación de reservas, porque también se espera, o según trascendió el jueves, van a anunciar estas medidas que se hablaban vinculadas al uso de dólares, ¿sí?, para consumo, una flexibilización de las restricciones en ese sentido, que si bien no va directamente a las reservas, es una medida que va en torno al objetivo que tiene el gobierno con el programa económico. No hay demasiadas precisiones sobre este bono por el momento, pero sí es una noticia importante para analizar teniendo en cuenta el objetivo final del gobierno. Exactamente. Bueno, todo en camino a qué va a pasar con el tipo de cambio, qué va a pasar con los dólares y por qué estamos hablando de esto. Vamos a estar actualizando con Milo en breve un cuadro acerca de qué pasó en este primer mes con salida del cepo. Pero antes quiero que me comentes, me encanta el debate que se arma en el chat.
Me encanta este ida y vuelta. Vamos a cambiar de tema, pero vamos a volver a estar hablando de tipos de cambio. Acerca del impacto de las tarifas recíprocas en este caso, ¿no? Ahí lo tenemos en pantalla. Así es. Bueno, ayer hubo un acuerdo entre Estados Unidos y China por negociaciones que se dieron el fin de semana en Suiza y había mucha pregunta en torno a qué impacto podría llegar a tener el esquema de tarifas recíprocas en las exportaciones de Argentina hacia Estados Unidos. Por suerte tenemos una respuesta a una primera medición, es un estudio que publicó el economista Juan Carlos Halack en Twitter. Y básicamente la conclusión es que no tiene un impacto muy significativo y el impacto final termina siendo acotado. ¿Por qué? Porque las exportaciones argentinas a Estados Unidos de 2024 fueron aproximadamente por 6.600 millones de dólares, de los cuales 2.500 estarían exceptuados, formarían parte de este esquema de aranceles, Sí. y lo restante quedaría exceptuado por normativa específica, por ejemplo, porque son aviones o porque es petróleo, si tiene una normativa específica. Entonces la base imponible, digamos, son 2.400 millones de dólares. Y el impacto, según el estudio que nos muestra Halack, que es muy acotado, porque en el caso de no alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos, la erosión en el nivel de reservas o en el nivel de exportaciones, mejor dicho, hacia Estados Unidos sería de 193 millones de dólares. Y en caso de alcanzar un acuerdo, estaríamos hablando de la zona de 200 millones de dólares más de exportaciones. Es decir, el rango de negociación es bastante acotado. Ojo que si alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos podría favorecer a sectores específicos. Digamos, a nivel agregado no tiene tanto impacto, porque estamos hablando de 200, 250 millones de impacto de alcanzar un acuerdo sobre una base de exportaciones de 80.000 millones, pero sí a nivel sectorial, metalúrgica, algo vinculado al acero, por ejemplo, o algo vinculado a la industria, sí puede tener algún impacto específico, porque tener un menor arancel pone a las empresas argentinas en una mejor posición relativa respecto del resto. Exactamente. Bueno, todo el tema tarifas, es súper importante para tener en cuenta porque también de acá en adelante, desde el cambio de gobierno, ¿no? Tipo, las tarifas en este caso es importante. Ahora hablamos de tarifas a nivel internacional con todo esto del impacto de las exportaciones. En teoría mucho no cambiaría, no dependemos 100% de un acuerdo neto con Estados Unidos, que eso es buenísimo, para Argentina. Veremos cómo sigue todo de acá en adelante y qué nos depara. Pero también tenemos licitación esta semana y tenemos licitación en pesos, ¿no? Ahí vamos a estar teniendo en cuenta que la licitación es a partir del miércoles, ¿sí? Y ahí tenemos LECAP, BONCAP, bonos a tasa cero en este caso y nuevamente bonos SER y bonos TAMAR. La realidad es que tenemos un abanico bastante amplio. Parte de esta licitación completa en este caso ya está adjudicada, falta la mitad aproximadamente, pero bueno, se va a estar licitando un paquete bastante importante. Y acá quiero escucharte, Edu, pero más que nada, al margen de la licitación que tenemos a partir del miércoles, ¿qué opinás de las LECAPs? Están rindiendo un poquito más arriba que las cauciones. Sabés que se están utilizando mucho para esto de intereses quizás quincenales, porque estamos teniendo LECAPs que vencen cada 15 días y teniendo en cuenta que le sacan a veces una diferencia en la caución, van por ahí, pero ¿es un instrumento que te gusta para diversificar o no? Sí, me gusta y viste que suele siempre dice en las carteras tener algo de liquidez. Sí. Bueno, si tenés liquidez y no estabas haciendo nada, creo que es el mejor momento de entrar en esa LECAP. ¿Por qué? Porque se prevé que por lo menos hasta fines de agosto habría cierta calma en el sector cambiario, ¿no? Un dólar que podría ser entre 1.130, 1.200, con lo cual creo que invita a posicionarse más en pesos que en dólares. Sí. Trataría de tener algo sí en CDA para estar cubierto por si llega a subir el dólar, pero mayoritariamente tendría una posición en pesos. Y esto involucra LECAP, BONCAP, acciones. ¿Por qué? Repito, porque el dólar va a estar tranquilo, me parece, ¿no? Creo que la mayoría apuesta que por 3 meses no va a haber ningún salto brusco en el sector cambiario. Y es lo que vos decís, esa me parece que es ideal para aquel que tiene algo de liquidez y no sabe qué hacer porque dice, bueno, las acciones subieron mucho, Sí. ya tengo bonos en dólares, ya tengo bonos con SER. Bueno, trata de seguir diversificando y este instrumento me parece que es ideal para aquel que tiene liquidez. Yo compraría eso. Coincido, sabes que a mí lo único que me da que estoy reacia, podríamos decir, si tengo que buscar alguna palabra puntual, es el tema de las BONCAP. ¿Por qué? Porque en el medio tenemos elecciones que entiendo que no son elecciones presidenciales, pero todas elecciones para un mercado es importante y va a generar muchísima volatilidad.
que acá a enero del año que viene para Argentina es muchísimo. Creo que Es ahí largo estamos todos plazo. de acuerdo, ¿no? Y digo, si tengo la posibilidad de tener tasa directamente cada 15 días, ir renovando, ir haciendo quizás carry trade de manera al corto plazo, con una parte de la cartera, como dice Edu, sí, la Boncap me parece un riesgo mucho más elevado, ¿no? Así es, va a ser muy importante monitorear cómo da la tasa, sí, respecto de las tasas que se están dando en el mercado secundario. Como decía yo al principio, la mitad de los vencimientos aproximadamente ya se canjearon por parte del Banco Central, los vencimientos intrasector público. Y acá preguntaban en el chat por qué vencimiento, ¿no? En esta movida de pensar en hacer un carry trade en el marco de la estabilidad cambiaria, ¿cuál es el vencimiento? ¿Dónde me paro? Sí. A mí la que más me gusta es S15G5, ¿sí? Que esta cotiza en el mercado secundario, no hay reapertura en esta licitación, vence el 15 de agosto y te da la capacidad también de venderla contra D en caso de que el contexto se empioje un poco. Y tenemos 2 meses de cobertura antes de las elecciones por si llegamos a tener el fenómeno típico de dolarización de cartera. Sin embargo, no nos olvidemos que el domingo tenemos elecciones en Cava, hay otras elecciones intermedias, que eso también pueden traer algo de movimiento al dólar. A mí, yo coincido, de hecho la nombró Sole hace unos días también, el tema de la obligación negociable de agosto, coincido 100% que es una de las que mejores está rindiendo, tiene mucho volumen y se puede operar sin problema. Ojo con el tema dólar, con esto que está diciendo Milo, ¿no? Dice, ¿tiene salida en dólares? Sí, todas tienen salidas en dólares, pero la que generalmente, vieron que los bonos que se utilizan para hacer dólar MEP es el AL30 y vos podés hacer después con todos los bonos soberanos dólar MEP sin problema, pero tienen mucho menos volumen, ¿sí? Bueno, con las letras pasa lo mismo. La letra que se utiliza para dólar MEP generalmente es la del próximo vencimiento. Y después vos con todas las otras letras podés hacer sin problema dólar MEP, pero tiene menos volumen. Entonces tengan eso en cuenta también al momento de querer operar y lógicamente a medida que nos vayamos acercando a agosto, más volumen va a tener la letra de agosto, que sin problema la podés vender directamente en dólares. Y ojo porque cambia toda la nomenclatura en este caso, ¿no? Porque la letra cambia del principio al final, toda la nomenclatura tanto en pesos como en dólares, eso también es importante al momento de tener en cuenta. Antes de mostrarles un cuadrito que les va a encantar, que es espectacular, y después vamos a repasar puntualmente todo lo que tiene que ver con los números locales, balance, vamos a preguntarle a Edu cómo ve las acciones, que ahí veía que tienen muchas consultas. Primero necesito que le den like al video porque estamos por darles una noticia, podemos decir, importante de cómo estuvo este primer mes afuera de la salida parcial, podemos decir, entre comillas, del cepo. A mí no me gusta salida total porque las empresas están complicadas todavía, así que realmente es una salida parcial del cepo, pero ahí tenemos el cuadrito que nos preparó Milo para actualizar un poquito los números, ¿no? Brecha MEP oficial, un poquito el dólar mayorista, dólar MEP, un bono, una acción en este caso que sé que Edu la sigue muchísimo, que es Galicia, reservas y riesgo país. Así es, un cuadro un poco para sintetizar cómo se dio el mercado luego de la flexibilización del esquema cambiario. Mañana se cumple un mes, digamos, de la primera rueda en la que se desarrolló este nuevo esquema. Fíjense algunas variables clave. Brecha MEP oficial, que estaba en el 21%, antes de esta salida parcial del cepo, si se quiere. Ahora está incluso negativa. Estos desarbitrajes son típicos de mercado y mientras se mantenga, digamos, en el nivel de más 1, menos 1%, es algo habitual, sí, no hay que preocuparse por eso. Luego tenemos una variación del 4,8% en lo que es el dólar mayorista. ¿Sí? Se hablaba mucho en su momento de que el dólar se podía ir a 1.400 sin cepo y demás. Sí. Bueno, finalmente el mercado terminó convalidando en parte este nuevo esquema con una variación solo del 5% en el dólar mayorista. En lo que es el dólar MEP tenemos una caída del 15%, ¿sí? Las posiciones de carry trade abiertas incluso ese mismo lunes en la zona de 1220. También vienen dando un rendimiento muy positivo en este primer mes. Y después, bueno, ya nos vamos a cuestiones más de instrumentos de mercado. G35, sí, suba de 15%. Nosotros veníamos hablando de que esta posición o esta mayor solidez en la posición de las reservas del Banco Central le iba a dar dinamismo a los bonos. Bueno, 15% de aumento. Galicia viene un poco en línea con eso. También el comportamiento de Galicia ya
venía anticipándose un poco porque esa justo fue la semana en la que Donald Trump anunció la suspensión de los aranceles el 9 de abril, entonces ya venía con una suba importante esa semana que no se Agarraron materializa. las dos noticias de la mano, ¿no? Exactamente. Si uno mide desde el 9 de abril, la suba de Galicia en lugar de ser del 14%, es una suba del 30%, ¿sí? Y después, bueno, riesgo país. Tenemos una caída muy importante. Ahí tenemos alguna demora en la medición del riesgo país. No sé si lo estuvieron notando en estos últimos días. Es por la información que viene de Estados Unidos. Pero estimamos que está en la zona de los 650 puntos. Una caída de 230 desde los 874. Y por último, reservas del Banco Central. Ahí veía que Adrián hacía unos buenos comentarios en el chat sobre las variaciones que tuvo. Si bien subieron 13.300 millones desde que cambió el esquema cambiario, cayeron 1.000 millones desde que se anunció el desembolso con el Fondo Monetario, 600 millones por pagos de intereses al Fondo Monetario Internacional, y también hay algo de la evaluación del swap con China y la caída en el precio internacional del oro. Pero esta es la foto, no sé cómo la ves, Edu, del nuevo esquema cambiario. Yo ahí puntualmente mirar, Edu, el tema de el bono, que creo que trajiste el bono el mismo para mostrarles en pantalla, con vencimiento al 2035, y cómo ves Galicia en estos momentos, ¿no? Sí, bueno, cambió bastante el escenario desde que, bueno, se conoció esta noticia, ¿no? Ayer vimos el efecto de esta noticia en el mercado local y cómo subieron los papeles. Pero no solo eso, no sé si se dieron cuenta el volumen récord, yo diría, los últimos meses, 181.000 millones. 181.000 millones, dije bien, sí, un crecimiento del 150% respecto de la rueda anterior, ¿no? Sí. Eso ya dice algo, que bueno, ya está entrando algo más de dinero. Y bueno, no solo fue Galicia, fueron también las energéticas que venían muy rezagadas. Los bonos en dólares están empezando a recuperar paridad también. Así que es como que de corto plazo, esa suba que esperamos la semana pasada, quizás por otros factores, bueno, se está dando a raíz de la mejora que hay en los mercados internacionales. Pero creo que sí, va a seguir un poco más el mercado local. Es como que para mí recién arrancó. Pero sabemos que también tenemos un techo por delante, ¿no? Los $2.400 del 9 de enero, ¿no? No pretendamos ir a valores mucho más altos tampoco, ¿no? Exactamente. Pero todavía hay recorrido, tanto en bonos como en acciones. Con cierta cautela, ahora vamos a repasar esto que dice Edu de los principales balances, y veo que acá en el chat empiezan a preguntar también acerca de YPF, ¿no? YPF puntualmente en el medio de estas fechas, de este cuadro que estábamos mencionando, tuvo en el medio y tiene mucha relación, querramos o no, con el tema del petróleo. Sí, viste que nos cansamos de decir con Sole Sí, el tema del WTI, cómo lo sigue el tema este de, ¿se acuerdan los $65 que nos cansamos de decir durante un año que cada vez que bajaba el petróleo ese era el piso? Hasta que, bueno, vino el tema de los aranceles y lo perforó. Y dijimos, si lo llegara a perforar, el próximo objetivo es $55. Bueno, bajó y por eso también bajó YPF. Bueno, ahora se está dando la inversa. Ahora vienen las buenas noticias, se recupera el precio internacional del petróleo. Ojo, lo que antes era soporte, ahora puede ser techo, ¿no? Puede ser que vaya a buscar los $65 el WTI y bueno, veremos qué pasa de ahí en más, ¿no? Exacto. Así que YPF está muy ligado a ese tema también, ¿no? Coincido 100% y vamos a estar mirando su gráfico también. Antes de seguir, rápidamente les quiero pedir que se suscriban. Para el que no sabe cómo hacerlo, hay una campanita que le figura abajo del video. Le dan un clic ahí y ya automáticamente se suscriben y les llegan todos los videos y estos recortes más importantes. Si hay una EduSeñal, tenemos todo el equipo de comunicación preparando rápidamente el recorte para que a ustedes les llegue el resumen de la EduSeñal en este caso y puedan ver el video puntual de todo lo que estamos charlando. En este caso, bueno, el cuadro de Milo lo mismo, mantenerse actualizados de qué va a pasar, qué pasó en el último mes y qué esperamos que pase de acá en adelante. Así que se pueden suscribir al canal y darle like al video para que seamos cada vez más y el mercado sea cada vez más grande, como les digo siempre, ¿no? Viendo un poquito acerca de lo que estamos charlando, retomamos rápidamente y continuamos el tema del dólar. Y acá Edu nos trajo el gráfico, ¿no? Dólar MEP, en este caso, debajo de lo que sería una media de 200. Ahí, ¿no? 1144, aparentemente haciendo Edu una zona de piso. Sí, y reiterar primero cuando vino esa gran caída, que tocó piso ahí en 1080, rebota hasta 1200, ese era el techo de corto plazo, y como ahora no quiere ir a 1080, y menos a 1000, ¿no? Parecería como que el nuevo piso ahora es 1130, ¿no?
y hay indicadores de corto plazo que preanuncian un rebote del dólar. Así que bueno, si llegara a rebotar podría ir a testear otra vez los 1.200. Pero igual veo un panorama muy tranquilo de acá a agosto con el dólar. Coincido. Es un poco el objetivo también del gobierno, ¿no? Claro. Salvo que salga alguna noticia puntual o algo negativo que nos sorprenda, por el momento puede tener cierta tranquilidad. Este achique del dólar MEP puntualmente, que aquí lo vemos en pantalla, este de acá, miren, estas líneas negras continuas que tenemos acá, en donde nos marca si tuviéramos que hacer un AT, el MACD de Edu que estaba dando venta, y empieza a achicar, pero al margen de eso, este achique, si yo tengo pesos y quiero algo relacionado con el dólar, y la verdad que cerca de la zona de 1100, yo me animo, teniendo en cuenta que la banda superior, la banda inferior, perdón, es más cerca de 1000 y la banda superior 1400. Digo, teniendo en cuenta la diferencia entre uno y otro, yo de a poco me animo a dolarizar algo. Sí. Es que siempre decimos lo mismo, no hay que estar tampoco todo en pesos. Siempre hay que estar con algún activo dolarizado, ¿no? La gran pregunta a veces es, bueno, ¿qué CDR busco, no? Porque debería ser un CDR que vaya para arriba para beneficiarme y ganar en términos reales, y también, por si sube el dólar, también agarrar esa suba, ¿no? Coincido. Recordemos, siempre hay que mirar esas dos variables para saber el precio de CDR, cómo evoluciona el activo en el exterior y cómo evoluciona el CCL acá. Exactamente, y acá hay que mirar dos focos fundamentales. Primero, seguir el lineamiento que muy bien nos explicó Sole antes de irse, nos dejó para que todos hagan la tarea y pueden ir a ver el recorte en Instagram sin problema, de esto de cómo mirar la tenencia en dólares, que eso es clave, ¿sí? Al margen de esto, por ahí yo, inversor del otro lado, lo que quiero es cobertura de dólar, que eso es otra cosa. Es cobertura de dólar, yo tengo que buscar un dólar bajo para poder comprar en pesos y tener esa cobertura de tipo de cambio. Es diferente a la inversión directamente en una acción y buscar la evolución del tipo de cambio. Y ahí tenemos también en pantalla, de la mano con todos los cierres soberanos. Edu, trajiste el gráfico del AL35. Sí, AL35, como lo habíamos dicho, es uno de los mejores vehículos a la hora de elegir un bono en dólares, y lo dijimos por qué, ¿no? Primero porque uno lo ve en el gráfico, no para de subir, está queriendo ir a testear los máximos de este año, y además porque también si el riesgo país sigue bajando, los que más se van a beneficiar son los bonos en dólares de mediano a largo plazo. Este es uno de los que elegimos, e inclusive sugerimos también en algún momento, como lo vio Milo también, cambiar a L29, a L30 por a L35, ¿no? Porque van a subir más en dólares de acá a unos meses, me parece. Son los bonos que vienen capturando mejor la baja en el riesgo país. Recién mostrábamos que bajó 230 puntos en un mes, y tiene que ver con la duración del bono y con que es un bono un poco más largo y por cómo está configurado el flujo. Son los que más potencial de suba tienen. Los 38 también, ya hemos hablado bastante. Sí. Ahí tenemos una cuestión por ahí de más volumen y que es 3 años más de vencimiento. Yo prefiero el 35. Y ahí también es interesante comentar que hacia un camino de 500 puntos básicos todavía tenemos entre un 10 y un 15% de suba, ¿sí? Ya con esta noticia positiva de Estados Unidos, sumado a la recalificación de deuda y eventuales recalificaciones que puedan venir, más un clima de cierto optimismo en el mercado local, producto de la posición de reservas del Banco Central, se empieza ya en el camino hacia un riesgo país de 500 puntos hasta antes de las elecciones. Ya para ir un poco más abajo, que lo mostrábamos ayer sobre países comparables, la zona de 300, ahí ya creo que se necesita un buen resultado electoral, pero a 500 creo que tenemos recorrido. Acá estaban consultando en el chat puntualmente si 38, 35, y es un poco lo que estaba destacando Milo. La realidad es que los dos pueden llegar a tener mayor recorrido con este objetivo de bajar el riesgo país, pero bueno, del 35, teniendo en cuenta todo, incluso los gráficos puntualmente, ¿no?, que hemos mostrado acá, es el que puede llegar a tener más beneficio en el caso de que se cumpla este objetivo. Ahora, comprar cerca de la zona de 70, ¿cómo lo ves? ¿Estás comprador todavía? Yo veo potencial y veo atractivo. Es un 10 o un 15% más de suba. Ya comprar en este nivel es más para perfiles de moderados agresivos. Y un perfil conservador no lo haría, pero digamos, un perfil agresivo que está optimista con el mercado, yo a estos precios me animo a considerarlo siempre con una parte reducida de la cartera, un 10 o un 15%. Pensando en que el riesgo país puede ir a 500 puntos antes de las elecciones. Por supuesto que el escenario internacional tiene que acompañar. Sin duda. Acá me pregunta José, y antes de pasar al siguiente tema le voy a contestar acá, que dice: el bono más barato es el L41, sin duda. La realidad es que tiene muy poco volumen. Es una emisión muchísimo más chica que la del L35, que incluso que la de AE38. Digamos, si hablamos de los bonos más largos,
cómo fue la emisión, en este caso por volumen, primero está el AE38, después está la L35 y después recién está la L41, que por una cuestión de volumen no conviene en este caso. No compraría quizás el bono únicamente por esta sensibilidad que puede llegar a tener por la duración que tiene, me parece que no tendría mucho sentido y me gusta más un bono que pueda llegar a vender rápidamente, ¿no? Y además tiene una tasa de cupón de 3%. En el Claro. mix de volumen, tasa de cupón y también duración del bono, digamos, pensando en que vence 6 años después del G35, yo me quedo con los vencimientos 2035. En un escenario alcista debería subir un poquito más, pero acá ya no hablamos de cuál es el que más va a subir, sino de una relación riesgo-retorno también. Yo me siento más cómodo con el 35, más allá de que en un escenario positivo el 41 puede subir 3 o 4 puntos porcentuales más. Exactamente. Para terminar, le quería decir a Milo si le gusta una TIR del 9% para la L35D. Creo que podemos ir hacia esa zona. Si hacemos la cuenta, tomando una tasa americana de 4% o 400 puntos básicos, son 500 puntos de riesgo país. Así que creo que podemos volver a tasas de un dígito, que fue incluso lo que vimos en pleno blanqueo, ¿no? Sí. Sí, y Sí, ¿sabes sí, qué? sí. Con una TIR del 9% me da un precio de 78,50. Tiene un potencial de suba del 14%. No está Exactamente. nada mal, ¿no? En línea con lo que venimos Exactamente. hablando. En línea con lo que decís vos. Sí, sí, sí. Coincido 100% con ambos. Sí me parece destacar esto que estamos charlando de ojo el perfil conservador. Tener en cuenta que estamos comprando ni más ni nada menos que deuda en dólares argentina, que hoy por hoy las reservas son importantes, digo que se vienen pagando en tiempo y forma y no hay ningún tipo de riesgo, por lo menos al corto plazo, eso es lo que se espera, pero entender que estoy comprando y cómo funciona, eso sería lo importante. Ahí estaban preguntando un poquito acerca de los números, tengo pocos likes en el video, en este caso. Les puedo contar qué pasa con UNH, les puedo contar las edu señales, que ahí veo todo lo que están preguntando en el chat. ¿Qué hacemos con la renta de TX26? Que también están preguntando, pero necesitamos que suban los likes puntualmente para preguntarle todo absolutamente a Edu. Fíjense, ahí tenemos en pantalla el cierre de los ADRs. ¿Y cómo fue la jornada de ayer? Tenemos a primera visión la variación diaria, semanal y mensual de mayo de manera positiva, y esto no lo vemos hace muchísimo, Edu. Sí, es verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Los ADR se pusieron muy bien. Igual creo que, analizando el tema de los balances, pues es que me parece que el sector financiero es el que más potencial tiene, me parece, en cuanto a posibilidades de crecer, y no tanto el sector energético, si analizamos el corto plazo. Ok. El resto de los sectores viene muy atrás. Eso es para tenerlo en cuenta por el lado de lo fundamental. ¿Qué opinas? Ahí es algo muy interesante lo que marca Edu, porque el financiero es el que mejor captura los flujos internacionales. Si entramos en un clima de optimismo, así como pasó durante el blanqueo, creo que el sector financiero va a capturar muy bien. De hecho, 2024 te da la derecha, Edu, porque fue el sector financiero el más destacado. Vimos subas en bancos de Galicia arriba del 220% media en dólares. Hubo cierta mejor performance del sector financiero, pero lo que hay que considerar de cara al sector energético es que uno lo ve a mucho más largo plazo, ¿sí? De acá a 2028, 2029, o al menos hasta 2027, quien quiera ser más conservador hasta que haya un cambio de gestión. Pero coincido con Edu en el sentido de que en el corto plazo el sector energético va a estar un poco más condicionado por la dinámica del petróleo. Ayer tuvimos un rebote del 4% por una cuestión de que el acuerdo entre Estados Unidos y China de suspender, o mejor dicho, modificar los aranceles por 90 días, reducirlos drásticamente, es un alivio para los temores de recesión, por eso rebotó un poco el petróleo, pero hay que tener cuidado porque Trump sigue teniendo el objetivo de bajar el precio internacional del crudo. Exactamente. Volviendo 100% al tema acciones argentinas, ahí lo ponemos nuevamente rápido en pantalla y ya vamos a pasar a todo lo que son las locales. Fíjense esto que dice Edu del tema del sector financiero. El sector financiero ha estado positivo en el año, negativo. Hemos tenido una volatilidad grandísima en estos primeros casi 5 meses, 4 meses y 2 semanas para ser exactos. Fíjense cómo Francés sí está respondiendo de manera positiva anualizada, pero después tenemos un YPF complicado por el tema del petróleo, tenemos un Pampa negativo, tenemos ahí cierta ambigüedad, tenemos un Edenor realmente complicado, primero porque vienen de un año de subir muchísimo, pero después porque viene el sector también bastante rezagado, ¿no? En los balances YPF tampoco es que decepcionó, pero no vino de manera espectacular como quizás acostumbramos a que vengan los números de YPF. Y vamos a ver qué nos dice Edu un poquito acerca del balance de Pampa, ¿no? Ver qué sucede con eso.
Y acá lo que tenemos en pantalla es el cierre en pesos, bueno, focalizado por Metrogas en este caso, que sube más de un 9%, casi un 10% y llega a los 2 dígitos. Transportadora Gas del Norte, YPF, un aumento grandísimo también, ¿no? De la mano del sector energético, en este caso, a la cabeza. Exacto, en Argentina, en el mercado local, las reguladas que no tienen ADR fueron lo más destacado. Metrogas con una suba de casi el 10%, Transportadora de Gas del Norte con una suba del 9,5%. Muy importante el desempeño de Transportadora de Gas del Norte en las últimas 2 semanas, ¿sí? Sí. Porque no solo subió un 20% en lo que va del mes, sino que también anunció el pago de un dividendo de 13%. O sea, Exacto. estamos viendo cómo estas compañías están empezando a distribuir dividendos fuerte, que era algo que se viene hablando ya de 2022, 2023, que tenían una muy buena posición de caja como para hacerlo. Y creo que esta expectativa sobre las reguladas tiene que ver con la audiencia que hay el 20 de mayo para renovar las concesiones de las distribuidoras de gas, Sí. y también con el auge, digamos, que se puede llegar a venir en materia de privatizaciones. Ya hablamos de Transeneru bastante, también se habla de Metrogas. YPF, acá agrego un comentario, el balance vino en línea con lo que se espera del mercado, el flujo de caja quizás vino un poquito por debajo, ¿sí? Y esto por ahí puede aumentar un poco la necesidad de que YPF venda Metrogas. Un YPF con, o mejor dicho, un Metrogas con una renovación de la concesión más una buena cotización de mercado es una muy buena invitación a vender. Seguramente el management de YPF toma una buena decisión porque viene trabajando muy bien, pero así es como estamos ahora. Bueno, ahí, Edu, con eso, a ver, hubo 3, 4, si queremos decir, grandes dividendos en este caso. Muchos sé que no te gustaron, pero tuvimos dividendo de Comercial del Plata, tuvimos anuncios de dividendo de Comercial del Plata, de Galicia, TGN en este caso, y sé que mucho quizás no te gusta pensar en comprar una acción únicamente por su dividendo, ¿no? Y no. Uno puede pensar en un buen dividendo como fue el de TGN, pero no, yo no compraría en realidad por un dividendo. Más bien miraría el crecimiento de la empresa, qué posibilidades tiene de seguir con ganancias mejores en los próximos trimestres. Creo que hay que mirar otra cosa, me parece. No es lo más importante. Y no compraría por un dividendo. Quizás lo de TGN fue algo puntual, muy bien, fue muy bueno el dividendo. Se lo comió íntegramente la acción cuando lo pagó. Y ahora, bueno, vino con un buen balance y por eso Sí. también subió. La buena onda que hay ahora con el sector energético, más en el corto plazo, porque había caído mucho todo el sector, ¿no? Creo que la suba de ayer, más que nada, obedece al atraso relativo que tenían varios papeles, ¿no? También. Así que, bueno, bienvenido sea. Pero no miraría solamente un dividendo a la hora de comprar un papel, ya sea acá o en el exterior, ¿eh? Coincido 100%, digo, mirar únicamente el dividendo, más si se piensa en un CDR, es difícil, mucho se puede armar quizás una cartera, y lo hemos hecho y lo podemos traer acá y presentárselos de cómo sería el modelo, pero por ejemplo, una cartera de un perfil conservador pensada en un mediano plazo y pensada en que yo todos los meses cobro un dividendo, ¿se puede armar? Sí, la realidad es que no nos puede dar por ahí a corto plazo mucho resultado, Claro. porque los dividendos son relativamente chicos. Si pienso una cartera de acá a 10 años, bueno, tendría que ser acciones realmente sólidas, Claro. y que sea grande el impacto del dividendo. Sé que Exacto. mucho de eso lo hacían con Metrogas, ¿no? Con Petrobras. Con Petro, claro, porque Petrobras solía pagar un dividendo muy grande en dólares, pero bueno, si uno mira la acción de Petrobras, está estancada en los últimos, diría, de 10 a 15 años, ¿no? Sí. Como, ahora me diste pie para decir algo, como el EWZ. Exactamente. Ahora vamos a hablar de ese temita también, me gusta. Exactamente, tuvimos balance de Petrobras ayer, sigo con Metrogas, de Petrobras ayer, ni los resultados, pero bueno, tuvimos balance ayer, tenemos balance hoy de NU, y hay que ver qué pasa con el EWZ. Pero ahí en pantalla tenemos, Edu, los resultados de Vima puntualmente. ¿Y qué nos puedes decir un poquito de ese balance? Vima, bueno, la verdad que mucho no me gustó. Algo creo que la cotización del papel lo venía reflejando. ¿Se acuerdan que en un momento vimos que cruzó la media de 200 ruedas? Ahora se recompuso parcialmente. Pero bueno, con estos resultados no podemos pedir mucho a Vima, me parece, ¿no? Por más que haya también pagado un buen dividendo, cosa que ayuda, pero no sirve como tendencia. Así que flojo, yo lo veo flojo los resultados que presentó, ¿eh? Ok. No me convencieron y por algo la cotización está así tan caída, ¿no? ¿Sabés qué? Y de la mano con el gráfico, ¿vos cómo lo ves? Porque muchos lo estaban viendo ayer. Acá lo que tenemos en pantalla, perdonen, ahí está, es un gráfico de llaves, mucho se conoce desde esa manera, ¿no? Y acá
esa vela puntualmente es una vela positiva verde. Hay que ver qué sucede desde el lado técnico para el día de hoy, porque parecía que puede haber sido un famoso pullback, en este caso de la media de 200, si rompe y se queda por encima, pero con un balance negativo no te termina de convencer la parte fundamental. No, no me convence. Ahora es bueno lo que vos dijiste, hablar de diversificar, detectar oportunidades. Puede ser que de corto plazo sea una oportunidad en la medida que empiece a crecer el volumen en el mercado local. Ayer tuvimos un volumen impresionante. Sí. Si esos volúmenes se mantienen, bueno, quizás Vima tiene alguna chance de mejorar en el corto plazo, ¿no? Recordemos siempre que Vima, uno de los grandes sustentos, es, bueno, el tema de las comisiones, ¿no? Sí. Que recibe. Bueno, pero cayó mucho el volumen este último tiempo. Fíjate que desde, enero, febrero, marzo, abril, parte de mayo, fueron bajísimos los volúmenes de negocio, al menos en acciones locales. Ahora, si se revierte la cosa de acá a junio o de acá a fin de año, bueno, puede cambiar un poquito el panorama. Ahí nos dice Adrián en el chat, dice, una caída de Vima notable de los resultados operativos en este caso, ¿no? Que era puntualmente lo que nos estaba mostrando también Edu, a ver, sus números completos, digamos, vinieron más negativos que positivos. ¿Te gusta en la cartera? ¿No te gusta? ¿Cómo lo ves? Yo esperaría, sí, creo que es una buena opción Vima para llevar cuando uno ve que el mercado empieza a subir y empieza a crecer. Porque de hecho, si hablamos en el mes de diciembre puntualmente, cuando ya veíamos de que la suba del mercado argentino se empezaba a agotar, Vima, en base a su último balance del año, empezó a mostrar una suba fuerte y tiene que ver con el aumento del volumen operado, digamos. De corto plazo, por cómo vienen los volúmenes operados de los últimos 3 meses, no, pero sí creo que en caso de que achique un poco más y además que empiece a subir fuerte el volumen en el mercado argentino, es una muy buena opción. Ya para quienes compran de largo plazo, ahí ya empiezan a entrar otras variables, digamos, con este nuevo cambio de gestión. También hay un objetivo muy fuerte de que más empresas puedan entrar al mercado, de que el mercado de capitales empiece a funcionar como canalización del ahorro hacia la inversión productiva, que eso creo que está desarrollado, pero todavía hay muchísimo camino por delante cuando uno ve, por ejemplo, el mercado de capitales de Argentina en términos de PBI está mucho más abajo de los países de la región, así que potencial a largo plazo hay, de corto esperaría un poco. Ok, perfecto. Ahí tenemos entonces el punto de vista de Milo también acerca de Vima, ver qué nos depara el corto plazo entonces de las próximas ruedas. Por gráfico, que aumente el volumen y que se quede por encima de la media de 200 ruedas sería una primera señal positiva, pero bueno, el tiempo lo va a acomodar en sintonía y de la mano con lo que presentó en su balance. Quizás una conclusión sería tarde para vender también, ¿no? Tarde para vender, sin duda, ahí coincido. Tarde para vender. Ahora vamos a ver si rebota. Ahora esperaría. Claro, exacto. Sí, coincido 100%. Y Edu, trajiste también el gráfico de Tran, ahí lo tenemos en pantalla. Trump, sí, bueno, había gente que, bueno, cuando la nombramos a Trump, no muchos, pero algunos pocos nos habían criticado porque bajó mucho el papel, y es cierto, bajó mucho, pero ahora se recompuso de la mano más que nada de la mejora en los mercados internacionales, pero aparte por el muy buen balance. Ayer creo que habló Alejandro, sí. Por eso hoy no vamos a hablar del tema, pero a mí me gustó muchísimo, mostró mejores resultados que diciembre, creo que va a seguir mejorando, y no nos olvidemos el tema de la venta, que Exacto. No es un invento nuestro, que pueden buscar en cualquier lugar. Desde diciembre el gobierno venía hablando del tema de privatizar Enarsa, que contiene a su vez Transener, de vender su participación. Ya salió el decreto, ya salió el plan quinquenal para la recomposición tarifaria, sí. Tiene todo ya para que en definitiva pase lo que tiene que pasar, un llamado a licitación, concurso para que la empresa se venda. Ahí nos dice Juan justamente eso, ¿no? Juan acá en el chat dice, Tran compré con expectativa de la privatización. Ahí es comprar y esperar, ¿no? Un poquito lo que pasó con Hipotecario y lo que quizás pasa con Metrogas si es que empieza a vender YPF. Claro, porque ¿qué pasa? Uno a veces recomienda un papel, puede bajar en el corto plazo, como pasó con Transener, pero sabés que si vos apostás a algo, la venta va a salir, eso es seguro. El tema si era la semana siguiente, de acá al 30 de junio, pero yo creo que el gobierno se comprometió a antes del 30 de junio sacar ya la privatización, Sí. Eso sí, por eso. Es cuestión de tiempo, va a salir y ayer pegó un salto lindo, falta que rompa ese triángulo que se ve en el gráfico, vamos a ver si lo hace hoy, pero sigue siendo una muy buena opción.
Coincido 100%. Ojo el tema, digamos, del volumen, como siempre explica Edu, no es para poner el 100% del capital, sin duda, no es para poner el 100% del capital en nada, sí es para diversificar y tener una parte y considerar trascender se podría hacer sin problema. Claro, nunca dijimos el 100% la otra vez. Exacto. Un porcentaje, 15, 20, puede ser 30, eso depende del perfil de cada uno, pero nunca decimos un 100%. Perfecto, Edu. Y para seguir hablando de los balances, ahí tenemos en pantalla el resultado de Pampa. Pampa, muy buenos números. ¿Sabes lo que me pasa acá? Que yo podría decir, a ver, excelentes números. Sí. Ahora, uno lo compara con lo que esperaba, con la cotización, sí, son buenos, pero por ahí el papel ya lo tiene incorporado buena parte en su cotización, ¿no? A mí lo que me gustó, que lo leí, hay una nota muy, muy buena y muy completa en Bloomberg, quien tiene la posibilidad de ir a leerlo porque les desglosa quizás puntos claves que ustedes tienen que tener en cuenta. Hablan de la deuda en este caso, ¿no? Hoy cayó mucho la deuda desde el 2024 a este 2025 y también por qué, y tener en cuenta que hubo pagos de obligaciones negociables y no hubo nuevas emisiones, así que no hay una deuda grande en Pampa. Con estos balances son los balances con los que hablamos de ver en qué empresas de obligaciones negociables estoy comprando, ¿no? Porque veía que ahí a la pasada volvían a preguntar por GEMSA, en este caso, un balance totalmente diferente, sin duda, el de Pampa. Pampa tiene la deuda totalmente ordenada, cae un 19% su deuda y esto que hace que las obligaciones negociables sean incluso más confiables, ¿no? Sí, qué tema interesante que tiraste con el tema de las ONs, porque desde que se empezaron a conocer estas empresas que no pagaron, Sí. tienen suspendido por ahora el pago, bueno, más de un inversor se empezó a preocupar y sí a mirar mucho más lo que dicen las calificadoras, cómo vienen los balances. Vimos lo de Surcos, lo de Sí. Celulosa, que lo anticipamos allá por el mes de enero. Lo de Generación Mediterránea. Exactamente. La otra vez dije Fundación Mediterránea y me corrigieron, Sí. ¿vieron? Ustedes no se Generación dieron cuenta, pero Mediterránea. acá en el chat sí se dieron cuenta de eso. Están error atentos mío. a todo, No, Edu. están atentos a todo, por eso. Y es como que hubo medio un rum y la gente dijo, no, ONs no tanto, no me gusta, son riesgosas. No, no son riesgosas. El tema es saber elegir, porque cuando a vos te ofrecen un 11% de rendimiento, eso te está diciendo algo. Exactamente. Si te ofrezco ese rendimiento es porque la empresa está muy endeudada, no genera mucho flujo de caja, tiene problemas el sector. Imagínense el sector papelero como está hoy, ¿no? En el caso de celulosa, no está nada bien, ¿no? Así que tiene que ver con eso. Son buenas opciones, pero igualmente, coincido con Sole, la ON es para un inversor muy conservador, que no anda mirando la pantalla como nosotros todos los días. Y saber elegir, digo, Y clave. tiene que porque saber elegir, es clave. Sin duda. Así duerme tranquilo. Sí, porque yo tengo un perfil conservador. Quiero esperar hasta el final. Llego al final y me encuentro que la empresa me dice que no me lo va a pagar Claro. y tampoco me va a terminar de gustar. Por ahí sí compro una N para dejármela a finish, pero con una calificación indirectamente mucho más alta, con empresas con un balance mucho más sólido. Y Pampa es una de las que más se utiliza en este caso para obligaciones negociables. Y además ahí les agrego un comentario, que es que a raíz de esta situación que hubo con la obligación negociable de Generación Mediterránea, con Celulosa también, los rendimientos en el mercado de obligaciones negociables de alta calidad empezaron a subir un poco. ¿Sí? Después del blanqueo llegamos a tener obligaciones negociables de YPF y de Pampa rindiendo al 6%. Ahora ya para vencimientos 2029, 2031, 2033 también, estamos hablando de rendimientos de 7,5% y también más cerca del 8%. Esto tiene que ver con que los precios, a raíz de esta situación que generó algo de pesimismo sobre las obligaciones negociables, hizo caer los precios. Y ahora ya para un inversor conservador, un crédito corporativo de YPF rindiendo en torno al 8%, ya tiene otro color. Yo no soy el más fanático de las obligaciones negociables, pero si es bien conservador y le gusta ese tipo de mercado, ya 8% es otro color. Ok, perfecto. Bueno, y otra para tener en cuenta. Para tener en cuenta, creo que la ON tampoco es para aquel inversor que no tiene un perfil tan conservador, sino medianamente conservador. ¿Por qué? Porque como mucha gente mira la cuenta y mira en pesos y va a decir, no, pero yo voy perdiendo con las ON. Claro, mirás porque te influye el tipo de cambio, Claro. porque es una obligación en dólares. Entonces, para esa gente no sé si le sirve también una ON, porque si vas a estar mirando constantemente la pantalla y en pesos, y por ahí te amarres por la baja del tipo de cambio, ¿no? Yo creo que ahí lo que hay que tener en cuenta es esto que hablábamos al principio, Edu, ¿no? De cuánto está el dólar. ¿La compro por cobertura de tipo de cambio o estoy comprando porque quiero invertir en el prospecto y en el bono puntualmente ya sea de Pampa o de YPF, como estaba mencionando Miro hace un ratito? Es un poquito pensar el objetivo del cual yo quiero invertir
y en base a eso, bueno, tener que ver la decisión que tomo, ¿no? Claro. Ideal, entonces, para aquella persona que es muy conservadora y no anda mirando la pantalla todos los días. Y Perfecto. también siempre crédito corporativo de alta calidad en el mercado argentino, un YPF, un Pampa. Son las empresas, sobre todo del sector energético, Pan American Energy también, pero no hay muchas más alternativas para inversores conservadores porque tienen que ser de alta calidad crediticia. Bueno, y volviendo ahí a Pampa, tenemos en pantalla entonces el gráfico. ¿Qué me decís, Edu? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Y mirá, el gráfico se puso mejor, por lo menos respetó la media de 200 ruedas, es un gran avance, está posicionándose la cotización por arriba también de la media de 21/42, no sé si alcanzan a ver esa liñita verde y roja, Sí. eso el atractivo que tiene. Ahora bien, con estos números que presentó, como les decía anteriormente, ¿son buenos? Sí, son muy buenos. El gran tema acá es saber si no está En ya precio. casi todo incorporado en el precio. A mí me da la sensación que sí, que quizás el próximo sea mejor, pero también hay un problema de evaluación. La otra vez lo dijimos hace varios meses, cuando llegó allá arriba el 9 de enero. Exactamente. $90, 95, podría estar bien valuado el papel, ¿no? Es un tema siempre a tener en cuenta eso. A ver, si está bien valuado en 95, de 81 a 95 le queda un tirón y le queda un tramo. Hay que ver, como bien dice Edu, qué tan bueno fue este balance para ver que si Pampa tiene impulso. La verdad que después de la Chique fue una de las que menos rebotó también, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, como vos hablabas, el sector financiero. Generalmente si aumentan por un factor externo o político, aumentan todas las acciones de la mano, ¿no? Exacto, que fue lo que pasó ayer, todos los papeles subieron, en especial los del sector energético que venían muy, muy rezagados. Por eso vieron que subió mucho Metrogas, Edenor, Transener, TGN, TGS, Pampa y bueno, YPF, ¿no? Exactamente, y ahí nombraste YPF y lo tenemos en pantalla, Edu. Gráfico de YPF viene aumentando de la mano con el precio del petróleo, en este caso $35.53, si no veo nada mal, precio de cierre. A ver, a mí me sigue gustando YPF, la verdad. Asustó cuando estuvo por debajo de la media de 200 ruedas, ahí sí podemos decir, quizás un pullback es cuando es mucho más chico, ¿no? Pero bueno, hizo una cierta estuvo por debajo una semana y media, podríamos Sí. decir, y después se empezó a reincorporar por encima y con un volumen mucho más elevado, ¿no? Por eso, si yo soy tenedor de YPF de corto, porque compré para especular una suba, digo, bueno, está mucho mejor ahora YPF, superó la media de 200, un caso parecido al de Pampa, el que vimos recién, ¿no? Sí. Pero bueno, venía muy, muy golpeada YPF por el tema del petróleo. El punto ahora es ver qué pasa con el precio del petróleo. ¿Superamos los 65 o volvemos para atrás? No nos olvidemos que Tranca 2x3 sale con algún anuncio que se acopla al mercado para un lado o para el otro, ¿no? Así que YPF va a depender mucho de eso también. Viene subiendo muchísimo y sí veo que ahí Hugo pone 25% subió YPF de 28 a $35, así es. Viene subiendo más de un 20% de la mano de el petróleo y las acciones argentinas. Digo, si vemos incluso las acciones relacionadas, bueno, tuvieron también un aumento bastante importante. Todo tema petróleo, sé que Agus lo sigue muchísimo, así que en la semana le vamos a estar preguntando las novedades acerca del WTI y este rebote que está experimentando el petróleo. Ahora sé que YPF está achicando un poquito en el pre, pero bueno, ¿cómo la ves, Milo, vos? A mí es una empresa relativamente que me gusta para tener en cartera y si pienso en riesgo local, la verdad que es una de las que la tendría comprada por lo menos para mediano o largo plazo, entendiendo que mi riesgo va más relacionado con el tema del petróleo, ¿no? Así es, está cayendo un punto en la apertura del mercado, natural, digamos, después de una suba del 7,5% durante la rueda de ayer. Creo que es uno de los papeles para tener en el largo plazo. Me gusta la zona de los 35, me gustaría que la supere con un poco más de fuerza, pero sí creo que son valores ya para comprar de largo plazo. También con un doble factor positivo, ¿no? Porque en primer lugar tenemos menos presión de corto plazo sobre el precio del petróleo. Por supuesto, como dice Edu, acá no hay nada por seguro, en el sentido de que Trump mejoró el tono hacia China, mejoró el tono hacia Powell, pero en cualquier momento, digamos, puede anunciar cualquier tipo de medida en torno al petróleo o convencer a la OPEP de algún aumento de producción. Y también pensando un clima de mayor optimismo en Argentina, digamos. YPF en diciembre llegó a valer $46. Tenemos algo de recorrido hasta ese nivel, pero el precio del petróleo también se posiciona como un desafío. Así que es para empezar a entrar de a poco. Exactamente, si no la tengo, para ir entrando de a poco, quizás al corto plazo, digo, puede venirse teniendo en cuenta esto que comentaba Hugo puntualmente, este aumento del 28%, un pequeño achique y ahí recién entrar, ¿no? Puede suceder, sí. Creo que dentro de lo que es
el mercado argentino, digamos, si volvemos a un sendero alcista con un Merval de primero superando los 2000, que creo que se posiciona como la zona fundamental, y después hasta 2400, hay expectativa positiva por YPF. De corto, por supuesto, puede tener un retroceso natural después de un 7,5 de suba. Me estoy riendo del comentario acá de Andrés que dice todo el mundo rezando que Trump no se levante cruzado. La realidad es que sí. Estamos así desde que empezó el año, Andrés. Que sí. O sea, nosotros estábamos pensando, de hecho, con los aranceles yo sigo pensando que incluso sorprendió. No se esperaba tal dureza en este caso con los aranceles como la que vimos. Y tampoco se esperaba que retroceda tan rápido, porque digo, pasamos de un arancel de 145 a un arancel del 30, y así fue con todo contra Powell en una semana, y a la semana siguiente la Casa Blanca salió a declarar que no tenía la intención de despedirlo. Sí. Es esta medida o esta modalidad de Trump que decían de te pega una trompada y después negocia. Sí. En su máxima expresión, creo, porque se movió así y bueno, los mercados acompañaron esa dinámica. ¿Sabes que me da la sensación que de esta medida puntualmente de tiro la mano y escondo a la vez, tiene que ver, quizás se me da, con el tema de los bonos del Tesoro y la cantidad de bonos del Tesoro americano que tiene China? Hubo que sentarse a negociar también indirectamente, ¿no? Porque China le empezó a liquidar los bonos del Tesoro y le empezó a vender día tras día, y Así después es. de 2 días consecutivos, ahí es, bueno, frenemos. Pausa de 90 días y sentémonos a charlar. Se veía cierta dureza, pero eso fue como la película que se vio, ¿no? Absolutamente, y me adelanto por ahí alguna de las noticias que trajimos, y tiene que ver con tapa de CNBC, uno de los medios más americanos que nosotros más seguimos, que tiene que ver con la reacción de China a este acuerdo comercial. Ahí ¿no? lo tenemos en pantalla. Porque los diarios americanos hablaban de que China, o que este acuerdo comercial con China es una gran victoria para Pekín. ¿Y por qué? Porque a pesar de toda la ofensiva que lanzó Trump contra China en materia de declaraciones, de aranceles y demás, Pekín mantuvo un tono desafiante, digamos, y no es que se dejó correr, como diríamos acá en Argentina, se puso firme y terminaron alcanzando un acuerdo comercial. Esto es lo que se está hablando en Estados Unidos, no son medios argentinos ni nada de eso. Se habla de una victoria china, o al menos un retroceso de Trump por 90 días, Sí. pero como decía Andrés, un día se levanta cruzado y se complica. Y estamos de vuelta. complicados. Sí, la realidad es que sí, esperemos que no se dé. Pero bueno, vamos a charlar un poquito de Estados Unidos, un poco de Brasil, como bien dijo Edu, y unas noticias acerca de las criptomonedas que veía que muchos estaban también enterados porque lo estaban consultando en el chat. Primero vamos a tener ahí en pantalla, mientras les comento, el cierre de Estados Unidos de la jornada de ayer, un cierre que no vemos hace bastante, o sí, pero veíamos un cierre positivo, un cierre negativo, un cierre positivo. Lo importante es la continuidad de esto que ahora vamos a estar charlando un poquito. Bueno, múltiples verdes, mucho verde en todo lo que es el sector tecnológico, que ahí vamos a preguntarle a Edu qué piensa y cómo le está mirando. Hay muchas preguntas de Amazon, Edu, acerca de eso, si lo querés ir chusmeando. Pero antes comentarles qué está pasando con UNH, que muchos están viendo la baja y no saben qué sucedió. UNH suspendió sus previsiones financieras, en este caso para todo lo que queda del año, y además se anunció un cambio de CEO. Así que, a ver, cuando salió esta noticia hubo una primera lectura positiva, ¿sí? Puntualmente lo estábamos charlando con Milo por la mañana, una primera noticia positiva que incluso le proyectaba un precio de $553. Puntualmente Así eso decía es. la nota de investing de el cambio de CEO de UNH. Después se anunció esto de que se suspenden las previsiones financieras para todo lo que va del año, y esto hizo que surja una achique bastante fuerte, era un 8% antes de empezar a charlar y sentarnos acá con ustedes. Sé que ahora debe estar cerca del 10% porque ahí los estaba leyendo en el chat, pero tiene que ver puntualmente con eso. Cualquier noticia adicional, bueno, vamos a estar ampliando y seguramente les vamos a estar haciendo en la semana cierto análisis técnico. No lo trajimos para hoy, pero bueno, porque es una noticia que salió hoy por la mañana. Volviendo entonces a lo que ahí tenemos en el cierre, Edu, en pantalla 8% Amazon, ¿sí? ¿Y cómo la ves en estos momentos? Mira, lo principal es que ayer superamos el famoso 61.8 de Fibonacci, ubicado en la zona de 400, casi $90, que era un nivel crítico. Lo superó ayer con creces y con volumen. Eso amerita que esto pueda seguir un poco más, eventualmente, y en el mejor de los casos, hasta los famosos 540 que tocamos allá por el mes de febrero, creo que fue el 14 de febrero. Pero bueno, es mucha suba, ya venimos sin parar de los $400, ¿no? En algún momento vamos a corregir, pero por ahora el mercado puede ser que tire un poquito más. Lo mismo Amazon, me parece.
Perfecto. ¿Te gusta la parte tecnológica? Mira, a mí en lo en particular sé que me vas a acompañar en esto, Edu, porque lo hemos charlado incluso la semana pasada. Creo que los tres vamos a estar de acuerdo, esperemos que así sea, no quiero poner A la ver. mano en el fuego. Google. Sí, sí, sí. Creo que si vos analizás, por ejemplo, Microsoft y Google, una está muy arriba y la otra está muy abajo. Ayer estuvo hablando Milo en el vivo del PER, ¿no? De las tecnológicas en Así este es. caso. Quien no tuvo oportunidad lo puede ir a repetir, pero digo, breve, Google tiene un PER mucho más bajo que las demás. Es una acción que te gusta en estos precios, ¿te animás a comprar? Es un papel que me gusta. Las presiones regulatorias en Europa y en Estados Unidos llevaron a que Google esté cotizando a 16 veces sus ganancias, contra un mercado que cotiza 20 veces sus ganancias y contra sus pares tecnológicas que cotizan entre 25 y 30 veces, digamos. Si llevamos las ganancias de Google a 20 veces, que es el promedio de mercado, estamos hablando de un precio de $200 contra la zona de 150, 160 que viene oscilando, con lo cual Podría hay llegar un sin potencial problema. de suba. Sí, por supuesto que es una inversión que no está exenta de riesgos por las presiones regulatorias. Muchas empresas han enfrentado este tipo de problemas. Apple y Meta también tienen sus inconvenientes con la Unión Europea y algunas charlas que se dan en Bruselas, pero creo que Google a estos precios son múltiplos de evaluación para convalidar a largo plazo, sin duda. Independientemente de lo que salió la semana pasada, digo, porque estamos al tanto de lo que salió y esta nueva aplicación, nueva evolución más que nueva aplicación, ¿no? De búsqueda de esta inteligencia artificial de Apple que no para de crecer, que seguramente ya debe estar Apple con la cabeza en los nuevos dispositivos, en todo lo que se viene en septiembre, los nuevos lanzamientos y demás, pero la inteligencia artificial atraviesa absolutamente todo. Inmediatamente la semana siguiente del anuncio de Apple, Google actualizó el famoso Gemini, en este caso que es la inteligencia artificial de Google, y lo actualizó y desdobló un poco la apuesta desde ese lado, así que veremos un poco este tire y afloje, pero bueno, la realidad es que complicaba a la empresa, todavía no sabemos el impacto que esto puede llegar a tener en sus números, pero por lo que es la acción, sin duda, a mí me parece que la parte tecnológica es la que consideraría para comprar. Y también comprar un múltiplo bajo en un mercado que ahora está positivo y que viene teniendo buenas semanas, pero digo, todo un inicio de año y un primer trimestre muy difícil. Comprar este múltiplo también te brinda algo de menor margen de baja, si se quiere, ¿no? Porque estás comprando dentro de lo barato, por ahí cuando uno habla de múltiplos de Apple de 25, 27 veces, con sus ventas creciendo al 5% anual, y en un escenario bajista seguramente tenga más margen para claro. caer que Google. Ya Google a 16 veces viene bastante castigada por el mercado, y recordemos que en típicos escenarios alcistas, por supuesto, puede haber alguna noticia puntual, pero lo que viene más caro es lo que menos margen de recorrido tiene y lo que en un escenario bajista es lo que más margen tiene para caer. Exacto. Con lo cual, Google de las 7 magníficas es la que prefiero ahora. Sabés que de la mano con eso que estamos hablando de una empresa puntual, que me parece que es súper interesante para que no la tenga pueda ir a mirar el gráfico, pero tenemos datos macro también y vimos datos de inflación minutos antes de arrancar a charlar con ustedes y ahí lo tenemos en pantalla, vinieron datos de inflación levemente mejor a lo esperado en este caso, por debajo vino 0,2, se esperaba 0,3, tenemos los números anuales también en línea, ¿no? 2,8 y 2,8, el IPC anual 2,3 y 2,4, 0,1 por debajo en este caso para los números de abril y esto puede hacer que, después del aumento que vimos en la jornada de ayer fuerte, que hoy tengamos una jornada positiva. Lo hablábamos los tres en la previa, digo, era previsible una toma de ganancias para hoy después de la suba tan fuerte que tuvo ayer, Sí. que tuvieron ayer los índices en general, digo, suba de 3%. 5 el QQQ, ¿no, Edu? Sí, sí, Exactamente. muchísima suba. Ahora, con un dato de inflación positivo, el mercado levemente, pero sigue para arriba, digamos. Ya que el mercado no caiga después de la suba ayer, es una buena señal de impulso de corto plazo. Sin embargo, lo hablábamos ayer un poco con Ale, el S&P queda a 4 o 5% de su máximo en la zona de los 6.100. Ya estos niveles, yo esperaría que se consolide un poco más el clima de optimismo, porque no va a ser un año fácil, sí es un año donde nos dejamos por ahí o el mercado está muy vinculado a lo que son declaraciones puntuales, hay un daño a la macro que ya está hecho, digo, una macro que una economía americana que se esperaba que crezca al 2,4 anual, seguramente este año crezca en torno al 1,6, 1,7%, con lo cual tampoco está para subirse un 100% de equity de Estados Unidos a estos valores. Exactamente, ponderar algo de liquidez es importante y están consultando acerca de esto puntualmente, ¿no? Coinbase y el gran aumento que está teniendo y este salto e incorporación al Standard & Poor's, así es, las acciones de Coinbase, tenemos el título de CNBC en este caso, se disparan a medida que
Exchange de criptomonedas se prepara para unirse al Standard & Poor's, reemplazando a Discovery en este caso, ¿no? Eso es importante, por eso estaba subiendo más de un 10%. No sé cómo está ahora, si es que lo tenés, para ver cómo está después de la apertura, pero venía subiendo bastante. Tenemos casi media hora de rueda. De la mano con que venían las criptomonedas, bueno, superando los 100.000 y venían con un panorama creciente, ¿no, Edu? Sí, sí, están mucho mejor las criptomonedas. El IBIT, el GBTC, está muy bien. De hecho, hoy están subiendo otra vez, así que Exactamente. hay Estamos buenas con señales para 15% de subo en Coinbase. ¿Y por qué tiene que ver esto? Hay una empresa que fue comprada por otra y va a ser reemplazada del S&P 500, entra Coinbase. ¿Y por qué genera tanto optimismo? Porque los portfolio managers de Estados Unidos, que tienen como objetivo seguir el desempeño del S&P o incluso ganarle, tienen que salir a comprar para reacomodar la cartera. Entonces eso genera un clima de optimismo sobre la acción que está haciendo que suba un 15%, a pesar de que en el último balance de la semana pasada anunció algunos desafíos con los costos operativos. Exactamente, el balance lo anunció incluso Agus, estuvo acá y era horrible el balance, no hubo nada en particular, fue muy malo el balance de Coinbase, pero así todo una noticia como la que estamos anunciando, más los datos que nos está comentando Milo, que es que los fondos tienen que salir a comprar puntualmente de manera obligada a Coinbase. Esto hace que el precio sube y en este caso vemos una ganancia un 15%. Ojo que por ahí los que compraron hace poco no está mal para hacer una toma de ganancia, veremos, pero una empresa que está flojo de balances, viene con un crecimiento un 15%, es analizar quizás hasta dónde llega, ¿no? Así es, también dependerá mucho de la dinámica del Bitcoin, pero digo, una compañía que no presenta un buen balance, que sube por una noticia puntual, tomar algo de ganancias en este contexto, al menos con una parte, es prudente. Exactamente. Rápido, Edu, ahí tenemos en pantalla el QQQ en este caso, ¿no? Que viene con un aumento fuertísimo. Fortísimo, fíjate que ahí en el gráfico hay un canal alcista. Vamos a ver qué pasa en la zona 520 y si ahí llega la toma de ganancia, o vamos directamente a los máximos, ¿no? Que son los 540, ¿no? Pero bueno, ya entrar a estos niveles también me genera estamos cosa, cerquita, ¿no? Ya estamos cerquita, con lo cual, si tenés posiciones, dejala. No sé si compraría más. Si tengo un 15, un 20%, estoy bien y dejo correr, ¿no? Mantenés, todavía no vendés, digamos. No, porque parece que tiene para más todavía, ¿no? Perfecto. Se mete nuevamente el canal, en este caso, alcista, ahí lo vemos en pantalla, coincido, Edu, digo, Y yo Amazon lo también, mantendría. Sí, Amazon está muy bien. ¿Sabés que de la mano con esto tenemos el Standard & Poor's, que va muy en línea con lo que comentaba Milo, que charló ayer con Ale? Le queda un 4% en este caso a los máximos, nada en particular, pero está muy similar en este caso al QQQ que nos trajo Edu. Y también, para ir cerrando, no queríamos dejar de mencionarles acerca de los balances de Brasil. Vino Petrobras, más o menos. Tampoco es que deslumbró, ¿no? En el comparado trimestre contra trimestre, en el ingreso neto, hay una suba más que interesante en un contexto desafiante para la empresa. Sí, la línea de ingresos quizás decepcionó un poco con una caída del 20%. No está reaccionando prácticamente en la apertura del mercado. Okay. Y también puede tener que ver con la dinámica del precio del petróleo. Y hoy, bueno, tenemos NU, mucha expectativa. Tenemos NU, ¿no? Ahí lo tenemos, mira, vamos a arrancar por acá. NU, entonces, en pantalla tenemos el gráfico. A ver, NU viene que desde abril aproximadamente del 20 viene subiendo un 40%. ¿Sí? Así que ojo ahí, porque puede estar pasado a precio, sí, pero la realidad es que la expectativa, como bien dijo Milo, es grandísima en este balance y puede crecer e ir a buscar los $13 tranquilamente y crecer este 9%. Supo estar en la zona de 16, que los precios actuales a 16 es un 24%. Así es. Veremos qué es lo que nos depara, porque el balance viene en el cierre, ¿no? Exacto, a las 5 de la tarde, 5 y cuarto más tardar, vamos a tener el dato y la reacción también. En estas empresas que están en fase de crecimiento, los balances suelen traer movimientos bruscos. Digo, quizás si agarré NU en la baja que tuvo tan importante, en la zona de 9.50, $10, y estoy un 20-25% arriba, y quizás una parte sería prudente vender. A mí es una empresa que a largo plazo me gusta, los balances son eventos, yo la mantengo. Perfecto. Mantendría yo sin duda, estoy de la mano como con lo que opina Milo, yo mantendría, por más que a corto plazo, el estocástico me está mostrando, zona de sobrecompra, sí, pero hay mucha expectativa acerca de este balance. En el caso de achicar, quizás vuelve a la zona de 200 ruedas y en $11.60 te da posibilidad de recompra, incluso para después continuar con una tendencia alcista si es que se arma. Así que eso sería lo importante. Y acá en gráfico EWZ, que se apoya sólido piso ahí en los $24, Edu, y supera la media de 200. Sí, ¿te acordás que la semana pasada creo que estaba Sole, había dicho
Porque hay algunos que por ahí me critican en algún aspecto con el EWZ, que no lo vi, y yo decía, el EWZ, de largo plazo, a mí me da la sensación que ahora sí está arrancando, pero del 2020, cuando llegó a 35 dólares, que no pasaba nada. Por eso yo no miro tanto el corto plazo, lo que estoy mirando ahora es más el mediano plazo. Y la otra vez había dicho incorporarlo al radar ya. ¿Por qué? Porque había ciertas señales que me empezaban a gustar. Y con lo que hizo estos últimos días, me parece que sí, no solo la incorporé al radar, sino que la podría estar recomendando por lo menos con un 15%, Perfecto. a la hora de tener un CDR. Perfecto. Me parece bueno, que sí, no es mala idea. Ahora a tomar sí. nota, a tomar nota Ahora en este sí. caso, Ahora sí, Ahí, por eso, Edu, repito, no es el corto plazo, porque mañana puede bajar si el balance de uno gusta, pero me parece que la tendencia está cambiando ya con el EWZ. Perfecto. Bueno, tomar nota de WZ me gusta, Edu. Comparto, le va a gustar a Sole tu comentario a la vuelta. La Sí, vamos va a estar chocha. a informar en este caso que Edu se subió a esto del EWZ. Veremos qué nos depara. Breve en 2 palabras, acá un comentario que estaban consultando. ¿Qué hacemos con el TX26 y la renta? Ya había hablado Edu la semana pasada esto de recomprar, ¿no? Tocaste un lindo tema, casi me olvido. Viste que en Cava se conoció Cava. la inflación, 2,3. Mucho menor a lo esperado la inflación en Cava para el mes de abril. Y en general está bastante emparentado con lo que ocurre después a nivel nacional cuando lo va a publicar ahora el INDEC mañana, Sí. ¿no? A las 16 horas. Me parece que ya se habla... ¿Te acuerdas que al principio se hablaba del 4, después 3,5? Sí. Ahora parece que es 3,2. Pero hay algunos que se animan a decir, ojo, que puede ser 2,9, 3%. Con lo cual, si eso llega a suceder y la inflación de mayo va a ser cercana al 2, y yo te diría, no tengas una gran exposición en bonos con ser. Ahora sí, por lo menos un 15, pero no más que eso. Ok. Me parece que está bien un 15. Ya no sería tan conveniente estar posicionado en forma masiva, con un Claro. gran porcentaje dentro de la cartera. Ahora, tenés algo, TX26, no es que no la estamos recomendando. Yo diría que para aquel que tiene una exposición del 30, bajar a la mitad por las dudas. Perfecto, perfecto, clarísimo. Y antes de cerrar y ir a ver cómo nos está sorprendiendo en este caso el mercado, vamos a ir a eso. Milo, breve comentario de TCM que ahí estaban consultando en el chat. TCM, empresa que rebotó 25% de sus mínimos de abril, tiene también una cuestión geopolítica importante, ¿no? Al estar en Taiwán, tuvo bastante ruido por los aranceles de Trump. Ya estos valores, digamos, con una caída del 4% en lo que va del año, no me parece momento de compra. Esperaría un poco más, también por múltiplos de evaluación. Creo que se podría conseguir un mejor precio, un mejor múltiplo, mejor dicho, si es un papel o es una industria atractiva para tener, teniendo en cuenta el rol que cumple en la cadena de valor de los semiconductores, pero esperaría una chique para entrar. Coincido. Bueno, ahí estamos todo consultado en este caso, todo lo que había prometido, todo comunicado. Como siempre les digo, acuérdense de suscribirse al canal, de darle like al video. Tenemos las redes oficiales, está Edu en Instagram, está Milo en Instagram, estoy yo, tienen todo ahí en la información de la descripción, todas las redes para seguir. Recuerden que tanto en Instagram como en YouTube, si se suscriben al canal, les va a llegar el video cortito, en este caso de la información más importante que ustedes tienen que tener en cuenta a todo el equipo de comunicación, trasladándole toda la información, que lo pueden hacer sin problema por ahí. Y cualquier consulta, bueno, nos pueden escribir en todos nuestros canales de comunicación. Que tengan un gran día. Antes que me olvide, a la tarde voy a estar en ¿Qué hacemos con los pesos? Ya me olvidaba. Bien. Voy a estar en ¿Qué hacemos con los pesos? Así que los espero a todos ahí para toda la información de mercado y preparar el programa junto con el equipo seguramente. Que tengan un excelente día. Que tengan Chau, buena chau. rueda. Chau, chau.